Hola gente, ¿qué tal? En este video trataremos de hacer un espaldar o también llamado cabecero para cama de manera fácil. Digo fácil porque para nada soy ebanista, no me dedico a esto, soy simplemente alguien que por cuestiones de dinero quiso tratar de hacerlo por sí mismo para tenerlo más económico. Entonces, si yo lo pude hacer, pues ustedes también pueden hacerlo, estoy seguro. Eh, no sé qué resultado voy a obtener, aunque ustedes en pantalla seguramente están viendo cómo quedó. Y si lo estoy publicando es porque considero que el resultado fue decente. Quizá no parezca un trabajo profesional, pero seguramente buscaré que no se vea tan feo, tan horrible o tan vergonzoso. La idea es hacerlo de manera muy económica. Usualmente uno ve muchos tutoriales donde tienen herramientas profesionales, pero bueno, soy alguien que no tiene herramientas, así que les mostraré los materiales que utilicé y cómo fue el procedimiento para hacer este lateral. Primero, por aquí les muestro los materiales que compré, las puntillas. Pues yo la medida que tomé fue puntillas de 4 centímetros. Creo que se llaman de pulgada y media o de 2 pulgadas, no lo sé, pero pues yo llevé mi metro y las medí de 4 centímetros. Hubiera preferido comprar puntilla de madera, puntilla para madera, pero no tenían. Y vendían la caja completa, y como este video se trata de hacerlo económico, pues entonces compré esas que sí las vendían por unidad. Son un poquito más gruesas, así que de pronto me da temor a que la madera se me vaya a rajar más de lo que ya está. Tornillos, pues no los utilizaré todos, pero utilizaré unos cuantos para darle como agarre. De pronto lo utilizaré en las 4 esquinas del cabecero y de resto puntillas. Simplemente que los tornillos pues dan un mejor agarre por esta espiral. Y los demás tornillos los utilizaré con estas arandelas, que serán los puntos centrales donde al final pondré los botones. Entonces será como para darle ese contrarrelieve a la espuma para que quede hundida formando los cuadros. Y estos tornillitos pues los pienso utilizar como para pisar la tela y que se mantenga templada, por lo que no tengo la grapadora ni las grapas. Aquí tengo las tablas. Tenía tablas de una cama que ya no utilizaba, eran tablas de 1 metro. Entonces tomé medidas y las corté de 50 centímetros. Antes de cortarlas seleccioné las tablas de manera que uniéndolas, o sea, el cabecero, el largo de la cama estándar es de 1,90 m, ¿cierto? Entonces la mitad de 1,90 m serían 80. Pero para manejar margen de error, digamos que... no, espérame que estoy haciendo las cuentas mal. 1,90 es el largo de la cama. 1,90. La mitad de 1,90 serían 95. Serían 95. Pero para manejar margen de error desconté como 1,5 centímetros. Entonces escogí las tablas de manera que midieran eso, que midieran los 94 o 93 centímetros y medio. Seleccioné las tablas. ¿Por qué estoy haciendo la división de la mitad? Porque pues si la mitad de 190 son 95, digamos que aquí tengo las tablas que miden 95 de ancho, uniéndolas bien, sin dejar espacio entre ellas, medían 94. Vuelvo y lo digo, no hago la medida exacta 95, sino que descuento algún centímetro para manejar un margen de error. Margen de error que pues luego puedo solucionar con el ancho de la espuma y ya está. Pero lo bueno es que la espuma es flexible, entonces me permite como entrarla empujada porque es que mi habitación es exactamente de ese tamaño, de 1,90 m. La cama entra precisa donde la tengo, no sobra ni 1 centímetro. Entonces en ese caso por eso yo no tengo margen de error, porque mi habitación tiene esa medida exacta. Entonces no hay forma de desplazar la pared, pero ya si ustedes la quieren hacer más grande o más pequeña, bueno, simplemente es cuestión de que tomen las medidas. Entonces, como les decía, lo voy a hacer por 1,90, entonces dividí 1,90 por 2, serían 95, uní las tablas de manera que midieran eso, y entonces al cortarlas a la mitad, porque eran tablas de 1 metro, al cortarlas por la mitad, pues entonces ahí tengo la otra mitad. Entonces en total todas estas tablas, uniéndolas de forma horizontal, esta no.
Todas esas tablas sumarían el 1,90 m. Esta sería pues la que voy a poner, esta junto con otra, la voy a poner como para hacer los pies, las paticas del cabezal. Ya lo miraremos más adelante. Estos tablones que tengo aquí de pie serán los que utilizaré para unir las tablas en la parte de arriba y en la parte de abajo. Será pues como el encabezado y el pie del cabecero. Y esto será para las patas. O sea, para poner el cabecero, fijarlo a la altura que lo quiero ubicar. Otro material indispensable es la tela. Compré esta tela, que es como tela para cortinas. Me pareció muy económica y pues el diseño lo escogió mi pareja, mi esposa, y pues le gustó por ese... Se alcanzan a ver como las formas de unas hojitas, es muy bonito. Esta tela pues mide 2,10 metros porque el espaldar, o en mi caso el lateral que voy a hacer, es de 1,90 m, entonces 2,10 metros para tener el margen y poder fijarlo por la parte de atrás. Y compré 1 metro, aunque pues me va a sobrar mucho porque pues el cabecero no lo voy a hacer muy alto, lo voy a hacer solamente de 70 centímetros. De 50 centímetros, entonces yo creo que con 70 o con 80 hubiera estado bien, pero lo compré de 1 metro, es mejor que sobre a que haga falta. En eso sí les recomiendo de pronto llevar una medida que supere siquiera por 50 centímetros horizontales, 50 centímetros vertical, supere la medida que ustedes quieren. ¿Por qué? Porque es que vamos a hacer yo lo llamo, lo defino un contrarrelieve. Me refiero a las partes en las que se va a presionar hacia el fondo la tela. Entonces obviamente eso hace que la medida no sea 1,90 m, sino que sea mayor, porque al tensionar la tela hacia abajo pues simplemente este nivel, este relieve pues incrementa la medida. Aunque la superficie, los bordes sean 1,90 m, ya la superficie no es igual. Se necesita que tenga, si quiero, unos 5 centímetros de más para poder hacer esta presión donde van los botones, y para poder girar la tela hacia la parte de atrás de las tablas hay que tener en cuenta el grosor de la espuma, que es otro material. Tenía una colchoneta vieja que allí la ven, entonces esta colchoneta la voy a cortar y es la que voy a convertir en la espuma para el cabecero. Manos a la obra. Bueno, otro material indispensable es esto. Bueno, obviamente la cegueta, el martillo, pues eso no hay que mencionar. La cegueta fue necesaria para cortar las tablas. Como esa cegueta ya había perdido mucho el filo, entonces compré esta nueva para cortar más fácil. Lo que les digo que se pueden crear es esto, porque yo veía que había mucho una maquinita con taladro que perforaba la espuma de forma redonda, muy fácil, muy chévere. Entonces ya ensayé este elemento y me dio muy buen resultado. ¿Qué es lo que hace esto? Simplemente, bueno, ¿cómo lo hice? Esto es para poner en un destornillador de estos que tienen como múltiples funciones. Entonces aquí pondría, espérame que es difícil hacerlo con una sola mano. Aquí pondríamos esta parte, santo Dios. Y esta otra es la que se suele poner pues como para ajustar el destornillador a diferentes medidas de tuerca. Alrededor de este, no sé cómo se llama, este adaptador, puse una cuchilla minora. Una cuchilla de estas que se ponen en las barberas. Entonces la partí a la mitad, puse la mitad de aquí hacia allá y la otra mitad de aquí hacia allá. Y pues bueno, ya con cinta enmascarar la fijé. Entonces ya al introducirlo en la espuma e ir girando en una sola dirección, pues con la presión y con el filo de esto se va a lograr hacer la perforación perfectamente redonda en la espuma. Por acá tengo otras espumas, por ejemplo les voy a mostrar con esto que tengo por aquí también. Ve, aquí lo probé porque tengo otros materiales esperando. Entonces lo que hace uno es ponerlo, comenzar a girar y vea como dentro. De hecho es espectacular, la sensación es espectacular. Entonces ya luego simplemente queda la perforación circular perfecta para poner el tornillo, o sea, poner la tela, poner el tornillo con la arandelita
y luego poner encima el botón, ya iremos viendo, pero miren cómo perfora, es espectacular, perfora facilísimo. Y ahí queda la espuma adentro. Bueno, aquí está la espuma ya que se va a reutilizar, tomando la medida de 50 centímetros desde aquí hasta la parte de allá. 50 centímetros y 1,90 m desde aquí hasta allá. Importante, esta espuma fue utilizada para una colchoneta de un bebé. Se puede reutilizar, pero hay que ser higiénico. Hay que pensar en que no sea una espuma de dudosa procedencia, para evitar de pronto aparición de chinches, piojos u otro tipo de insecto que se puede a veces ocultar en estos materiales. Entonces es importante que por cuestión de salud sepan muy bien el origen de la espuma. Bueno, ahí ya está cortado. Como podrán ver, dejé 2 centímetros por debajo de la línea por el margen de error. Entonces yo creo que no hay problema que la espuma quede un poquito compactada, pero es mejor a que quede compactada o apretada, o sea, que haya que presionarla para que quede, para que no se salga por los lados. Es mejor eso a que de pronto quede faltando. Entonces ahí quedó. Vamos al siguiente paso. Bueno, estos tabloncitos largos estaban más largos, les corté el sobrante, tomé la medida y les corté lo que sobraba y ya los pegué. Obviamente pues no lo mostré en el video porque pues grabar con una mano y martillar con una es muy complicado. Igual sé que no necesitan un tutorial de cómo clavar un palo a unas tablas, pero les explico. Lo que hice fue poner el tendido de tablas, que todas miden 50 centímetros de largo. Las acomodé y pegué el primer tablón. De hecho pensé que ese tablón se iba a cuartear, porque son así como tablitas que quedan para botar en las agencias de madera. Claro que no me la regalaron, me la vendieron a 2.000 pesos cada una. O sea que los dos palos estos, los largueros, los dos me valieron 4.000 pesos, digamos que $1 americano, para que más o menos sepan lo económico que sale. Entonces clavé la primera puntilla en esta tabla, acomodé todas las demás tablas y clavé la puntilla en la última tabla. Obviamente como empujando las tablas con el pulgar para que estuvieran bien precisas cada una. Lo que hice aquí en este punto fue mirar pues las medidas de la tela y las medidas de la tabla. Entonces sumé la medida del largo con el grosor, para así saber más o menos cuánto me sobraba de tela. Bueno, eso buscando que quede bien centrada, para que cuando pues tire toda esta parte a darle la vuelta hasta salir allá, pues me quede bien centrada. Entonces, bueno, son cálculos que pues ya ustedes con técnicas o doblando a la mitad lo hacen, ya lo calculan. El asunto, lo que les quiero comentar acá es que, bueno, puse un tornillito aquí y el otro tornillito aquí para poder templar y envolver pues toda la tabla por allá por encima con la espuma. Importante, con este primer tornillo me di cuenta que esta tela pues trata como de, aquí no sé si la cámara lo logre ver, trata como de arrugarla un poco. Entonces antes de meter el tornillo, tratar como hacer un huequito, no sé, de alguna manera con una puntilla o con algo, tratar de hacer el hueco para evitar pues que el tornillo al girar pues arrugue la tela, que de pronto no jale un hilo. Entonces voy a hacer esta parte y ya les sigo mostrando cómo es que es. Voy a acostar la tabla, acomodar la espuma y les muestro bien a qué me refiero con haber fijado aquí un extremo para con la tela abrazar la tabla y la espuma. Ya acosté la tabla. Es que grabar con una sola mano es complicado. Entonces mira, aquí tengo la tela, como ya le puse los tornillos, entonces no se me va a zafar. Entonces lo que hago es venir y poder abrazar acá todo esto, como para ir fijando. Entonces voy a templar. Yo sé que ahí se ve como de pronto un poquito, bueno, la cámara casi no lo registra, pero el ojo sí. El añadido de la espuma se ve como un poquito levantado, pero luego con los tornillitos se puede solucionar eso. Entonces aquí ya la tenemos. Entonces ya voy templando, doy la vuelta y empato por aquí debajo. Ese es el siguiente paso que voy a hacer.
Gente, ya puse aquí los tornillos a este lado. Obviamente, como les decía, tornillos porque eso facilita más adelante poder cambiar la tela si así lo quieren. Ya fijé allá, fijé acá, ahorita solo falta fijar a los lados. Lamentablemente se me olvidó hacer las perforaciones de la... Ahorita que veo allá tirada la cosita que hice para perforar, me acuerdo que se me olvidó hacer la perforación de la tela. Entonces ustedes tengan en cuenta eso para que no les pase lo mismo. Acuérdense que hay que perforar antes de comenzar a encerrar la tela. Les voy a mostrar la técnica que estoy utilizando. Obviamente que ya la tengo sujeta, no les muestro cómo la sujeté porque pues bueno, no sería fácil hacerlo con una mano ocupada. Simplemente estiro la tela como la quiero poner, en el punto que quiero poner el tornillo, pongo una puntilla, golpeo, saco la puntilla, entonces ya queda el orificio tanto en la tela como en la madera. Tomo el tornillito y pues lo atornillo, entonces ya me facilita mucho todo y la tela no se va a arrugar, no va a quedar como ese hilo jalado. El progreso, como lo dije, le zafé la tela, la zafé de la parte superior para poderla jalar, la dejé aquí abajo, medio puestecita, y con un bisturí hice estas zanjas como en forma de chocolatina para que por ahí se meta la tela un poquito y pues se note más el efecto de cuadrícula. Esto acá pues se ve raro, pero pues acuérdense que este es el donde corté la espuma y puse el añadido para que me quedara igual de gruesa. Entonces ya al poner la tela pues esa zanja lo que va a hacer es que la tela pues se ve así como un poquito más la cuadrícula, que se note más como a la vista. Entonces vamos a ir avanzando. Voy a volverlo a encerrar y a ver cómo progresamos. Bueno gente, aquí seguimos. Volví a quitar la tela, sí le hice los huecos, en fin. Pero recomendación, de los errores se aprende. No hacer lo que yo había hecho de poner la tela, fijarla a los lados, parecía buena idea para luego poner los tornillos en el interior. No, es mejor comenzar primero a fijar los tornillos desde el centro hacia un lado y luego hacia el otro, o en el centro y primero un lado, luego cuadrar la tela y después el otro lado y cuadrar la tela. Es mejor así para que no quede muy templada la tela. Pensé que era muy buena idea que la tela quedara muy templada, pero es mejor que no, para que de pronto con el exceso de tensión no se vaya a rasgar por los tornillos. Bueno gente, lamento no poder mostrar bien todos los pasos en el proceso, pero como les digo, es muy difícil trabajar con una mano y grabar con la otra. No tengo lamentablemente algún sistema con el cual pueda sostener el celular en el aire para que esté grabando, pero ahí lo que hice fue que pues ya obviamente lo último que les dije era que era mejor comenzar a poner los tornillos del centro, luego hacia un lado, luego hacia el otro, ya luego la tela que queda volando por los lados, por los cuatro lados, comienzas a atornillarla por la parte de atrás y listo. Puse los tornillos y luego se me antojó ponerle estas tiras blancas. Esa tira blanca es de la cuerda con la que usualmente los niños elevan las cometas. Allá la ven. La amarré de los mismos tornillos con los que sujeté la parte de atrás la tela. Aquí pueden ver. Normalmente lo que hacía era guiarme donde venía el botón. Acá como pueden ver donde venía el botón, a ojo calculaba la altura exacta donde venía y ahí ponía el tornillo. Así hice con cada punto. Ponía el tornillo justo por donde venía el botón, o sea, allá está el botón, entonces venía así con el dedo siguiendo aquí la ruta derecha y aquí ponía el tornillo. Lo dejaba un poco levantado para luego envolver ahí la cuerda, y en la parte de abajo pues lo mismo, ya remataba el amarre con el nudo. Lo mismo a los laterales, me falta sacudirlo un poquito y allá el otro lateral.
Pues en este caso pueden comprar alguna tela económica, alguna tela negra para tapar la parte de atrás. Yo en lo particular no la voy a tapar, porque pues esto va contra la pared y nadie lo va a ver. Y así quedó. Entonces, ¿cuánto me valió esto? Vamos a hacer la cuenta. La tela me valió 15.000 pesos. Estamos hablando de $3. Los botones valieron $1, van $4. Digamos que la cuerdita valió otro dólar, de $5. La espuma pues no la compré porque pues tenía ya la colchoneta que había sido de mi hijo. Entonces ya hice esto en $5.000 y 2 horas de trabajo. Y ahí está. Y mucho desorden, eso sí. Ahorita a barrer. Listo, gente, aquí tenemos ya el resultado final de cómo se ve. Pues digamos que no es un cabecero, como lo llama alguna gente, o algún espaldar. No va a la cabeza ni al pie de la cama. Lo puse al lateral para que en el día, mientras que nadie duerme, pues se vea más o menos así. Es lo que quería hacer con la cama. Bueno, en el conteo de precios, en la sumatoria de precios de gastos que había hecho, faltó contar más o menos el equivalente a $2, que es lo que costaron las puntillas y los tornillos y las arandelas, con lo que hice todo el proceso. Y no sé, ya no recuerdo si mencioné el precio de estos botoncitos, pero costaron todos, costaron $1. Compré los 14, valieron $1, aunque no compré los 14 exactos, compré más, porque ustedes saben que a veces las cosas con el tiempo se pueden deteriorar, de pronto algún botoncito se zafa, de pronto algún botoncito se pierde, y de pronto vuelvo a ir al almacén de herrajes a comprarlo y de pronto ya no tienen ese mismo diseño o no los encuentro ya, en fin, entonces compré de sobra para poder estar haciendo las reparaciones. Lo que hice normalmente fue que estas dos paticas las corté con una tijera. Las paticas vienen como diseñadas para perforar el cuero, la tela, pero yo las corté y de este eje que se ve aquí atravesado en ese sentido, de aquí hacia arriba, pasé el cordón por debajo y pues utilizando la misma cuerda y el tornillo, pues ahí lo envolvía y ya ahí quedaban fijos y quedan bien puestos. Utilizando eso mismo, vea, quedan bien fijos, no se mueven, porque las telas, las cuerditas lo tensionan. Bueno, y eso es todo, amigos. La idea del hilo me gustó mucho. Recuerden que eso es hilo de cometa, porque pues obviamente quizá por mi falta de habilidad o qué sé yo, a veces la tela no se notaba bien la cuadrícula, porque la tela no se hundía bien como yo quería, no quedaba así, bien hundida. Entonces, digamos que la línea pues simplemente marca más la cuadrícula y disimula esas arrugas que no me gustaban del todo, pero bueno, quedé completamente satisfecho, satisfacido con el resultado final. Y ahí quedó.